En lo alto de una colina, detrás de muros dorados y puertas enormes, vivía una familia que todos en la ciudad envidiaban. Tenían riqueza, lujos, autos de lujo y una mansión que parecía un palacio. Pero dentro de esa perfección, algo estaba roto. Los gemelos Lucas y Mateo tenían solo 7 años. Eran hermosos, inteligentes, pero nadie podía acercarse a ellos. Cada niñera que entraba a la casa terminaba herida, llorando o huyendo sin mirar atrás. Algunos hablaban de maldad, otros de magia negra. Nadie entendía lo que pasaba, pero todos sentían miedo. Su padre, Alejandro Montoya, un hombre tan rico que su nombre hacía temblar a la ciudad, parecía incapaz de controlar a sus hijos. Cada niñera que fallaba era un golpe a su orgullo y a su corazón. Nadie entendía su dolor, porque para el mundo, él lo tenía todo, pero él sabía que había algo que el dinero no podía comprar: la paz de sus hijos. Y entonces, un día, alguien llegó sin miedo. No tenía experiencia, no tenía lujo, no tenía recomendaciones. Solo llegó con humildad, con paciencia y con una mirada que no juzgaba. Nadie pensó que podría durar. Nadie imaginó que, por primera vez, los gemelos sonreirían. Porque a veces, quienes menos esperamos, son los que tienen el poder de cambiarlo todo. El señor Alejandro Montoya lo tenía todo: mansiones, autos, empresas en todo el mundo, y un corazón que parecía vacío. Su mansión en la colina era hermosa: jardines cuidados, paredes de mármol, cuadros caros. Pero el silencio que reinaba dentro pesaba más que cualquier lujo. Cada noche, al volver del trabajo, Alejandro caminaba por los pasillos largos y fríos, deseando algo que ni el dinero podía comprar: la paz de sus hijos. Lucas y Mateo, los gemelos de 7 años, habían perdido a su madre al nacer. Desde ese día, la casa se había convertido en un lugar de reglas estrictas y ausencia de cariño. Nadie podía acercarse a ellos sin recibir su ira. Mordían, gritaban, golpeaban. Niñeras y asistentes huían después de unos días, algunas con moretones, otras con miedo que nunca se iba. Alejandro intentaba todo: psicólogos, medicinas, castigos. Nada funcionaba. Cada intento terminaba en fracaso, y su corazón se rompía un poco más. Los vecinos murmuraban sobre los gemelos. Son malcriados, decían. El dinero les arruinó la vida. Pero solo Alejandro sabía la verdad. Sus hijos no eran malos, estaban llenos de miedo y abandono. El padre estaba siempre ocupado, siempre lejos. Creyó que el dinero podía reemplazar su presencia. Se equivocó. Cada día que pasaba sin una niñera que sobreviviera, el estrés y la culpa de Alejandro aumentaban. Contrató a los mejores profesionales, las niñeras más experimentadas, con recomendaciones impecables, y aún así, ninguna duraba más de una semana. Una niñera terminó con un brazo sangrando después de intentar detener una pelea entre los gemelos. Otra simplemente desapareció sin aviso, dejando su bolso en la entrada. Alejandro se sentaba solo en su oficina, viendo por las cámaras, incapaz de intervenir sin causar más daño. Se preguntaba si algún día habría alguien capaz de cuidar de ellos. La tristeza en su mirada era profunda, invisible para todos los que lo rodeaban. Sabía que sus hijos necesitaban amor, pero no sabía cómo darlo. Fue entonces cuando alguien habló de Rosa. Una mujer negra, sencilla, sin experiencia con familias ricas, que había trabajado limpiando casas y cuidando niños en barrios humildes. Su carta decía: no le tengo miedo a niños que han sufrido. Solo quiero escucharlos y cuidarlos. Alejandro dudó. ¿Cómo alguien tan simple podría manejar lo que él no podía? Pero estaba desesperado. Ya no quedaba nadie más. Ese mismo día, Alejandro decidió darle una oportunidad. Sin entrevistas complicadas, sin pruebas de antecedentes, la contrató. Nadie más creía que duraría ni una hora. Nadie sabía que esa mujer sería la que cambiaría la vida de sus hijos para siempre. Porque los gemelos no sabían sonreír,
hasta que Rosa apareció. Rosa llegó a la mansión temprano, con pasos firmes pero tranquilos. Llevaba un uniforme sencillo, su cabello recogido, y sus manos gastadas por años de trabajo honesto. La casa la impresionó. Enorme, silenciosa, perfecta, y, al mismo tiempo, fría como el hielo. No buscaba dinero ni reconocimiento. Solo quería cuidar. Al entrar al salón, los gemelos la miraron. Lucas y Mateo, que ya habían probado cientos de personas, fruncieron el ceño. Sus ojos eran de desconfianza pura, llenos de rabia y miedo. Sin decir palabra, Rosa se agachó a su altura y los miró con calma. «Hola», dijo con voz suave. «Soy Rosa». Lucas levantó la mano, listo para empujarla. Mateo esbozó una sonrisa torcida, como si disfrutara el miedo que inspiraba. Pero Rosa no retrocedió. No gritó. No se asustó. Simplemente sonrió y les preguntó: «¿Tienen hambre?». Los gemelos se miraron, confundidos. Nadie les había hablado así antes. Nadie les había preguntado cómo se sentían sin gritarles o castigarlos. Por un instante, algo cambió. Durante los primeros días, Rosa enfrentó pruebas que ningún adulto esperaba. Empujones, gritos, muebles rotos, puertas cerradas con fuerza. Pero ella no se rindió. Mientras cocinaba, limpiaba o simplemente caminaba por la casa, hablaba bajito, cantaba canciones simples, y nunca los dejaba solos cuando mostraban miedo. Por la noche, cuando los gritos comenzaban, ella entraba sin pedir permiso. Se sentaba en el suelo, los escuchaba y esperaba. Sin juzgar. Sin imponer. Algo extraordinario comenzó a suceder. Los gemelos empezaron a seguirla, a sentarse cerca, a buscar su atención. A veces, cuando nadie los veía, le tomaban la mano. O se apoyaban en su hombro. Los pequeños gestos de confianza eran invisibles para Alejandro, pero él observaba todo por las cámaras. Y no podía creerlo. Por primera vez, sus hijos se sentían seguros. Pero Rosa lloraba sola por las noches. Nadie sabía que cada abrazo que ofrecía, cada palabra amable, le recordaba su propia infancia difícil. Sabía lo que era crecer con miedo y abandono. Por eso podía reconocerlo en los gemelos, y por eso sabía cómo llegar a ellos donde nadie más había logrado. Cada día, los niños cambiaban un poco más. Sus gritos disminuían, sus sonrisas eran tímidas pero reales, y sus ojos empezaban a reflejar curiosidad en lugar de rabia. La mansión, antes llena de tensión y miedo, comenzaba a sentir algo parecido a la calma. Pero Rosa también sabía que había más detrás de la ira de los gemelos. Algo que ni el dinero, ni los castigos, ni las niñeras más experimentadas habían podido tocar. Algo que nadie en esa casa había querido ver. Y lo peor, era que Alejandro también estaba ciego ante esa verdad, hasta que Rosa decidiera mostrársela. Era una noche oscura y silenciosa. La mansión estaba tranquila, como si todo el mundo contuviera la respiración. Pero Rosa sabía que la calma era solo aparente. De repente, un grito desgarrador despertó a todos. Mateo había despertado llorando y temblando, aferrado a las sábanas. Rosa corrió a su habitación sin dudarlo. Se arrodilló junto a él y lo abrazó fuerte, sin soltarlo. Los gemelos, por primera vez, confiaban en que no los juzgarían. Entre lágrimas, Mateo comenzó a hablar con palabras entrecortadas, revelando recuerdos que habían estado escondidos en su mente. Ella me pegaba, susurró con voz temblorosa, cerraba la puerta, gritaba, decía que éramos malos. Rosa escuchaba con atención, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que no era solo miedo lo que estaba detrás de los ataques de los gemelos. Había dolor profundo, abandono y un trauma que nadie había querido enfrentar. Los niños no eran malos. Solo se defendían de un mundo que los había lastimado desde su primer recuerdo. A la mañana siguiente, Rosa decidió hablar con Alejandro. Lo encontró en su oficina, revisando informes y cámaras de seguridad, como hacía todos los días.
Alejandro, dijo Rosa, con voz firme pero suave. Sus hijos no son malcriados. Están sufriendo. Alguien los lastimó antes, y nadie los escuchó. No es su culpa, ni la tuya, pero necesitan ser vistos, realmente vistos. Alejandro la miró con incredulidad. Quería negar todo, quería creer que podía controlar todo con dinero y castigos. Pero Rosa insistió. Tienes que ver los archivos antiguos. Las cámaras, los reportes de las niñeras. Hay cosas que escondiste, o que no quisiste ver. Con manos temblorosas, Alejandro revisó los registros. Las imágenes mostraban niñeras estrictas, castigos desproporcionados, gritos y llantos detrás de puertas cerradas. La verdad era innegable. Sus hijos habían sufrido abusos, y él, a pesar de su poder, nunca había estado allí cuando más lo necesitaban. Alejandro cayó de rodillas. Por primera vez, lloró frente a sí mismo y frente a los recuerdos de sus hijos. La culpa lo quemaba por dentro. Su riqueza, sus negocios, su control sobre todo, nada podía reparar el daño que la ausencia había causado. Rosa permaneció a su lado, silenciosa, sosteniéndole la mano. No lo juzgaba. Solo le mostraba que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso para sanar. Cuando Alejandro finalmente levantó la mirada, los gemelos entraron a la sala. Sus ojos buscaban a su padre, temerosos y llenos de incertidumbre. Pero también había un destello de algo nuevo, curiosidad y esperanza. «Papá», susurró Lucas, «¿me abrazas?» Y en ese momento, Alejandro comprendió algo que el dinero nunca le había enseñado. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos y en cómo cuidamos a quienes amamos. Porque los secretos y el dolor que se esconden en silencio pueden destruir familias, incluso las más ricas. Y solo quienes se atreven a ver, escuchar y amar sin condiciones pueden romper esa cadena. Después de la revelación de Rosa, la mansión ya no era la misma. Cada habitación parecía respirar diferente, más ligera, pero al mismo tiempo cargada de emociones que habían estado ocultas durante años. Alejandro sentía el peso de su culpa como nunca antes. Sus hijos no eran malos, ni difíciles. Eran pequeños sobrevivientes de un abandono silencioso que él no había sabido evitar. Esa tarde, Alejandro decidió enfrentar la verdad. Llamó a Lucas y Mateo a la sala principal. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas contenidas y miedo. Él sabía que cada palabra debía ser medida, pero el corazón le dolía tanto que apenas podía hablar. «Lucas, Mateo», dijo con voz temblorosa, «sé que he fallado. Sé que no estuve cuando más me necesitaban. Y lo siento. Lo siento de todo corazón». Los niños permanecieron en silencio. No era fácil confiar después de tantos años de gritos, golpes y abandono. Sus cuerpos estaban tensos, preparados para defenderse, por si su padre volvía a herirlos. Pero Rosa estaba a su lado, sosteniéndoles la mano, recordándoles que podían confiar, aunque fuera un instante. «Papá», susurró Mateo, «¿nos vas a abrazar?» Alejandro se arrodilló y los envolvió en sus brazos. Los niños, al principio rígidos, lentamente comenzaron a relajarse. Lloraron juntos, un llanto de años reprimidos, mezclando dolor y alivio. Era un momento de ruptura y de inicio al mismo tiempo. Pero no todo fue inmediato. La sanación no se mide en horas ni días. Los gemelos tuvieron retrocesos, momentos de miedo, gritos inesperados y rabia contenida. Alejandro también lloró, se frustró y, muchas veces, se sintió impotente. Sin embargo, Rosa permaneció constante. Cada gesto suyo, cada palabra de calma, cada abrazo ofrecido, enseñaba a la familia que el amor no se impone, se demuestra con paciencia y presencia. Un día, Alejandro quiso recompensar a Rosa con dinero, con regalos, con cualquier cosa que pudiera pagar. Pero ella negó todo. Su mirada era firme y clara. Su objetivo nunca había sido riqueza ni poder. Solo quería ayudar, sanar el corazón de los gemelos,
y enseñarles que podían confiar otra vez. No necesito nada, dijo Rosa. Solo quiero que sean felices, y que ustedes, los tres, aprendan a estar juntos de verdad. Ese día, Alejandro comprendió algo que el dinero nunca le había enseñado. Ser padre no es solo proveer, es acompañar, escuchar y abrazar incluso cuando duele. Ser rico no significa estar preparado para el corazón de un niño herido. Poco a poco, los gemelos comenzaron a sonreír de verdad. Pequeñas risas tímidas se mezclaban con juegos en el jardín. Sus ojos, antes llenos de miedo y desconfianza, empezaron a brillar con curiosidad y alegría. Alejandro también empezó a aprender a reír con ellos, a participar en su mundo y no solo observarlo desde lejos. La mansión, que antes era un palacio de oro y frío, comenzó a sentirse como un hogar. Y todo gracias a una mujer sencilla, que vio lo que nadie más quiso ver. Porque a veces, el perdón más difícil de dar es aquel que nos damos a nosotros mismos por no haber estado allí antes. Y a veces, la fuerza más grande viene de quienes parecen no tener poder alguno. Pasaron los meses, y la mansión Montoya nunca volvió a ser la misma. Lucas y Mateo comenzaron a despertar cada día con sonrisas genuinas. Sus juegos eran más suaves, sus abrazos más largos, y sus ojos reflejaban curiosidad en lugar de miedo. Rosa se convirtió en algo más que la niñera, era familia. Su presencia constante les enseñó lo que los abrazos y las palabras amables podían hacer. Alejandro, por su parte, comenzó a comprender la diferencia entre riqueza y amor. Vendió negocios que lo habían mantenido ocupado durante años, aprendió a cocinar con los niños, a leerles cuentos y, sobre todo, a escucharlos. Entendió que ningún lujo, ningún regalo, ni ningún castigo podía reemplazar el tiempo que no pasó con ellos. Los pequeños también comenzaron a perdonar. Lentamente, entendieron que su padre los amaba, pero que había cometido errores. El miedo y la ira que habían sentido durante tantos años comenzaron a transformarse en confianza. Cada sonrisa, cada risa compartida, era una victoria silenciosa que recordaba a Alejandro la importancia de estar presente. Rosa nunca pidió dinero, ni reconocimiento. Su recompensa fue ver a los niños sanar y a Alejandro cambiar. Cada logro, cada día de paz, era para ella un triunfo más grande que cualquier sueldo o bono. Ella había llegado con humildad, pero su impacto fue inmenso. Demostró que la fuerza más grande no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la empatía, la paciencia y la capacidad de ver el dolor que otros esconden. Una tarde, mientras el sol caía sobre la colina y bañaba la mansión con luz dorada, Alejandro observó a sus hijos jugar con Rosa. Sus risas llenaban el jardín, y por primera vez en años, el silencio no era pesado ni aterrador, sino lleno de vida. Alejandro se acercó a Rosa y le dijo, con voz quebrada por la emoción: «Nunca podré agradecerte lo suficiente. No por el dinero, sino por enseñarnos a ser familia de verdad». Rosa sonrió, sencilla y tranquila. «No fui yo quien los salvó. Ellos siempre tuvieron la capacidad de amar y ser felices. Solo necesitaban que alguien los viera». Y así, en la mansión Montoya, la verdadera riqueza se reveló. No estaba en las joyas, los autos ni las paredes de mármol. Estaba en la paciencia, el perdón y la presencia real. Estaba en los abrazos compartidos, en las risas que antes eran imposibles y en los corazones que se habían reconciliado. Los gemelos aprendieron que podían confiar, amar y ser amados. Alejandro entendió que la paternidad exige sacrificio, tiempo y sensibilidad. Y Rosa demostró que, aunque el mundo ignore a los más humildes, ellos pueden cambiar vidas de formas que nadie imagina. Porque a veces, quienes parecen más pequeños o insignificantes, son los que tienen el poder de salvarnos de nuestro propio dolor. Y ahora, la pregunta que queda para todos nosotros: ¿a quién has ignorado en tu vida, que quizá tenía la llave para sanar tu corazón?